Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. Ah, ya vamos en la lección número 6 y acumule tesoros en el cielo. ¿Sabes que muchas de las veces nosotros nos afanamos en, en tener y tener y tener? Probablemente que conoces a alguna persona que se está esforzando por tener dinero, 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 dinero. Y al final de cuentas, cuando llegó a la cima, ya tenía dinero suficiente como para vivir el resto de sus días y compartirlo con sus familiares. De repente murió y no disfrutó nada. ¿Conoces a alguien? Probablemente que sí. O, o quizás tú estás pasando por esa situación que estás afanado por tener y tener y tener y te has olvidado de lo más importante, de disfrutar de la vida y de llegar al conocimiento de Dios. Mm. Esta semana vamos a mirar dónde está nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Marcos 8:36 y 37. Oramos antes. Señor, gracias porque nos ha dado la vida. Gracias porque nos ha cuidado hasta este momento. Señor, ponemos todo nuestro cansancio, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestros problemas en sus manos. Y que esta semana, que al estudiar esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que puedan haber cambios en nuestra vida. Le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre por su vida? Absolutamente nada. Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo, Mateo 6, 19 y 20, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen, los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Y en Mateo 6, 21, porque donde esté tu tesoro, el tesoro tuyo, el tesoro mío, ahí también estará nuestro corazón. ¿Sabes que muchas de las veces nosotros no queremos sacrificar nada o invertir nada para la obra de Dios? O cuando Dios nos llama, no estamos dispuestos a escuchar su voz. Ah, entonces tendremos que definir que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Tenemos que servir a uno y nuestra decisión tiene que ser tomada. Cuando Dios llama a Noé, sabe que a Noé no estuvo preocupado en decir, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y podemos mirar allí en Génesis 5 al 14. Dice que Dios había visto la maldad de toda la tierra. Sí, Dios amaba al mundo porque lo había hecho con amor y quería que todas las personas o ese mundo fuese diferente, que viviesen diferente. Desafortunadamente no quisieron. ¿Y sabes el sacrificio que hace Noé? Al obedecer la voz de Dios sacrificó tiempo, dinero y su esfuerzo al máximo. Y por 120 años estuvo predicando el Evangelio. ¿Te parece fácil? No. A veces nosotros podemos pensar, yo estoy orando, orando, orando y no pasa nada. Tranquilo. Dios va a obrar de una u otra manera. Probablemente que no va a obrar como tú quieres o como yo quiero, pero estoy seguro que va a obrar. ¿Sabes? La gente en el tiempo de Noé no creía. Y es triste, ¿no? Es triste porque ellos argumentaban diciendo, ¿cómo es que va a llover si nunca ha llovido? Todo este tiempo se ha regado, las plantas han producido, los vegetales han producido frutos, todo ha ido a, de común acuerdo como Dios lo crió. ¿Y cómo de repente va a llover? Con el rocío basta y sobra. Yo no creo que vaya a haber un diluvio. Mas sin embargo, Dios le dijo que iba a haber. Y cuando Dios habla, es necesario creer.
Hoy en día sucede lo mismo. Tú estás predicando el evangelio y la gente no cree que Jesús va a volver. Pero va a volver porque Él no es hombre para mentir. En Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 hasta el 7, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán hombres burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, escucha bien, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, y todo lo que proviene del agua por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Te guste o no te guste, Jesús va a volver y este mundo va a ser destruido. ¿Sabes? En Lucas 6:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es en lo muy poco es justo, también en lo más es justo. Noé fue hallado justo. ¿Sabes que Noé estaba preocupado por la salvación de las personas? Dios estaba preocupado por la salvación de las personas. Por eso Dios mandó a Noé que hiciera una barca inmensa. Era para toda la humanidad. Mas sin embargo la humanidad no creyó. Y su esfuerzo, tal vez muchos puedan llegar a pensar que no valió la pena. Yo te aseguro que valió la pena. Porque por ese esfuerzo, se salvó su familia. Es interesante, ¿no? Hoy en día sucede lo mismo. Las personas no quieren. Pero tu esfuerzo vale la pena. Lucha por tu familia. Sabes que hay personas que son inteligentes, que tienen sabiduría, pero no creen que un día este mundo será destruido. Cuando Dios habla es por una razón, es porque Él cumple. Y cuando Dios llama también es por una razón. Cuando Dios llamó a Abraham que dejara Ur de los Caldeos, porque probablemente que allí no iba a prosperar. Un hombre obediente a Dios tuvo que abandonar todo e ir a una tierra que no conocía. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiese pasado si Abraham no hubiese escuchado la voz de Dios? No hubiese sucedido lo que sucedió. Él nunca hubiese sido padre y Sara nunca hubiese sido madre. Y este mundo fuese diferente. Pero bendito Dios que Él escuchó. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, suceden cosas maravillosas. Probablemente que tu esfuerzo es grande y tú quieres hacer las cosas a tu voluntad. Pero sabes, las has hecho, has intentado una vez tras otra vez y otra vez y no has logrado nada. Porque tu esfuerzo solo, por sí solo, no sirve de nada. Pero tu esfuerzo acompañado por el poder de Dios es más que suficiente. Y ahí está la historia de Abraham. ¿Sabes? Cuando miramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 3, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Abraham no pensó en sí solo, pensó en sus hijos, pensó en sus nietos, pensó en ti y en mí, así como Jesús lo ha hecho y Dios lo ha hecho.
Sabes que probablemente que nosotros podamos decir, yo no tengo tiempo, yo no quiero, Dios no va a obrar. ¿Por qué limitamos el poder de Dios y lo vamos a mirar? Sabes, tú te puedes imaginar lo que Dios puede hacer en ti. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Hasta dónde alcanza tu vista a ver en este momento? Sabe que es limitado, pero el amor y el poder de Dios no tiene límites. Y eso es extraordinario. Sabes, cuando Dios llama a Abraham, Abraham sale, pero va consigo sus siervos y también su sobrino Lot. Y como Dios le había dicho en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, que él iba a ser bendecido. Pero cuando él es bendecido, también Lot es bendecido. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, que tú seas bendecido, pero que también llegues a ser bendición para los demás. Qué maravilloso. Pero muchas de las veces, como Dios nos ha bendecido, nosotros nos quedamos con esa bendición porque creemos que es exclusividad solamente de nosotros. Dios te dice que tú tienes que ser bendición para los demás. Sabes, ellos ya eran ricos y ya no podían, ¿sabes hasta dónde había llegado la riqueza? Que ya no podían estar juntos porque el pasto ya no alcanzaba para mantener los animales y tuvieron que tomar la decisión de cada quien por su lado. Y sabes, lo maravilloso es que cuando tú conoces a Dios, como cuando Abraham representa aquí a los hijos de Dios, dice, ve donde bien te plazca, lo que tú me dejes es bueno. Y Lot decide ir a la tierra fértil. Pero muchas de las veces no miramos lo que puede venir más adelante, o nuestras decisiones son erróneas. Y ahí podemos que Lot vez tras vez se iba acercando a Sodoma. Y la consecuencia fue que también fue prisionero. ¿Sabes que Abraham podría haber dicho, bueno, él tomó sus decisiones, Dios que lo bendiga, ahí a ver cómo sale? Mas sin embargo, él fue al rescate de él. Qué maravilloso, ¿verdad? Él no está pensando, bueno, es consecuencia, es decisión de él. Él decidió eso, sino que él ama a su familia. Qué maravilloso. Y cuando llegan esos hombres ahí en Génesis 18 y le dicen que va a ser destruida Sodoma y Gomorra, sabes que en el versículo 23 se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 dentro de la ciudad. Y Dios le dice, no los voy a destruir por amor a esos 50. Y entonces Abraham empieza a suplicarle a Dios y a bajar, a bajar, a bajar. Pero cuando llega el versículo 32, dice, y volvió a decir, escucha bien este versículo, yo quiero que tú pienses por un momento en este versículo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallare ahí 10. Y él dice, no la destruiré por amor a esos 10. Sabes que a veces nosotros pensamos como Abraham, que quizás Dios ya se molestó, quizás Dios ya se cansó de escuchar mi oración. No, Dios no se cansa, porque su amor es infinito. Muchas de las veces nosotros limitamos el poder a Dios. Pero, ¿te acuerdas de la viuda? Ahí en 2 de Reyes capítulo 4, no tiene nada. Y dice Eliseo, busca vasijas y Dios va a obrar y va a haber aceite sobreabundante y con esto vas a saldar tu deuda. ¿Qué hubiese pasado si esta viuda hubiese conseguido más botellas, más vasijas, trastes grandes, si hubiesen llenado? Pero ella dijo, hasta aquí, con esto basta y sobra. Lo mismo está diciendo Abraham. Tal vez pueda haber 10 justos. Él creía que habían 10 justos. Era probablemente que el número de su familia, probablemente que eran más, pero por lo menos él dice 10. Pero ¿qué hubiese pasado si él dice, quizá hay 4 justos ahí? Quizá hay 3 justos ahí. Y Dios, por amor a esos 3 justos, no lo hubiese destruido. Pero nosotros ahí dejamos. ¿Sabes que muchas de las veces nosotros dejamos de orar porque creemos que Dios no escucha nuestras oraciones? Tranquilo, sigue orando. Dios va a obrar. Ten la plena seguridad, la plena confianza que Él va a orar. Va a obrar por ti cuando tú sigas orando. Probablemente que estás orando por tu esposo, por tu hijo,
por un primo, por tu mamá, sigue orando. ¿Por qué? ¿Ya te cansaste? Dios no se ha cansado de escucharte. ¿Sabes? Cuando Dios manda a los ángeles para que le digan a los, vámonos, salgan de aquí, huye por tu vida. Y le dice, ¿tienes algún familiar aquí? Ve y dile que tiene que salir. No quisieron salir. Y sabes, aún así, lo dice, Señor, yo no quiero salir. Estaba enamorado de la ciudad. No. Y Dios le dice, ve a aquella montaña. Él dice, no, yo no quiero ir a esa montaña, yo voy a la otra. Aquí, yo quiero estar ahí, tranquilo. Y sabes cómo a veces no nos damos cuenta que le exigimos de más a Dios y aún exigiéndole de más, Él accede, porque te ama. Ya iban saliendo. Triste, cabizbajo va Lot caminando. Y la esposa voltea a ver atrás. Y se convierte en una estatua de sal. Había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Porque para ella eran más importantes las riquezas. Eran ricos, eran millonarios. Y creía que con el dinero podía vivir toda la vida. Pero ¿qué es toda la vida cuando no tienes a Cristo? No es nada. Tú sin Cristo no eres nada. Yo sin Cristo no soy nada. Y entonces nos damos cuenta que muchas de las veces necesitamos tomar decisiones, mirar las consecuencias que van a traer cada una de las decisiones que yo tome. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Verdad que de nada? Vale más tener a Cristo. En Génesis 27, 43 al 45, encontramos la historia de Jacob. Jacob quería tomar la herencia, ser el número uno. Sabes que muchas de las veces nosotros nos equivocamos con eso. Muchas de las veces nosotros queremos tener dinero a nuestra manera. Quieres tener la fama a tu manera. Quieres que Dios obre a tu manera. Y no es así. Tiene que ser siempre a la manera como Dios dirige. Él es el que está en el control. Él es el que va a guiar tu camino. Él es el que te va a dirigir. Tranquilo. Y sabes, en ese camino, por esa decisión mal tomada, él tuvo que estar 20 años lejos de su familia. No miró cuando su mamá falleció. Y su mamá falleció sin ver a su hijo por una mala decisión, porque los dos estaban equivocados. Habían tomado la decisión equivocada. Pero aún, yo quiero decirte algo, que aún, a pesar de los errores de este hombre, Dios lo restauró. Y cuando vas solo, triste, Él hace un pacto con Dios. Si tú me bendices, mi vida va a ser diferente. Y allá después de 20 años Dios le habla y le dice, es hora de regresar. Y en el capítulo 32 podemos encontrar que Él tiene una lucha con ese ángel. Y ahí Él es transformado. Probablemente que tú te has salido de la iglesia por una decisión mal tomada. Te equivocaste, pero ahora Dios te dice, es hora de regresar. Lucha como Jacob. Esfuérzate y sé valiente y toma la mejor decisión. Ahora él ya no era mentiroso. Ahora él era padre de multitudes. ¿Sabes? En el capítulo 49 de Génesis, en versículo 29 al 33, les mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham. ¿Sabes? No disfrutó de la tierra prometida. Ahí fue y murió. A veces tú no quieres hacer nada porque dices, yo no lo voy a disfrutar, pero lo van a disfrutar tus hijos. Es maravilloso que en nuestro trabajo encontramos todo tipo de personas. Y hay personas que dicen, mira, toma, jale ese arreglo, que aguante un poquito. Y hay personas que dicen, arréglalo, porque yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan aquí. Pensar diferente, vivir diferente. Sabes que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios te llama y te da una nueva oportunidad.
A veces nosotros no queremos dejar la comodidad. A veces nosotros decimos que estamos tranquilos ahí, pero no se trata de eso. Se trata de vivir diferente. Por eso cuando encontramos en la historia de Moisés, es para que nosotros podamos reflexionar. ¿Sabes? Tú cuando lees la historia de Moisés te encuentras de todo lo que él vivió. Vamos a mirar algo ahí en Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés, escucha bien, con la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. La mejor universidad. Él podría ser un gobernante de la ciudad más poderosa, la nación más poderosa. Sin embargo, cuando nosotros vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 29, dice: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que en él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Maravilloso, ¿verdad? Sabes, cuando nosotros miramos la historia de Abraham, es para que nosotros podamos reflexionar. Él estaba condenado a la muerte. Su padre, su madre, se esforzaron por salvarle la vida. Y en una cesta lo aventaron ahí al río. Y la hija de Faraón lo tomó para sí como hijo. Entonces María, su hermana, le dijo: ¿quieres que te lo cuide a alguien? Y se lo llevó a su propia madre. Tal vez te puedas emocionar con eso. Dices tú, qué maravilloso, pero en la gran responsabilidad que ahora tenía la mamá de Moisés, tenía 12 años para educar a su hijo. A veces nosotros pensamos que para educar a nuestros hijos es después de los 12. No, son estos primeros 12 años. A veces nosotros pensamos que allá el profesor lo va a educar. No, eres tú. Y al hijo se le educa desde que está en el vientre. Se le empieza a hablar. Y a veces nosotros no tomamos esa decisión, a veces no pensamos en las consecuencias. Y la mamá de Moisés pasó este tiempo para educar a su hijo, enseñarle los principios, enseñarle que él llegara al conocimiento del verdadero Dios. Por eso cuando él es adulto dice: yo sé en quién he creído, yo sé a quién tengo en mi corazón, yo sé lo que mis padres me han enseñado. A veces nuestros hijos no quieren nada con Dios, tus hijos no quieren nada con Dios, pero si tú le enseñaste cuando eran niños, no te preocupes, ellos van a volver, sigue orando, no te desanimes. En Números 20:12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sabes que él se había esforzado y no iba a disfrutar de todo lo que Dios le había prometido a su pueblo. Pero sabes, Dios tenía algo maravilloso para él. Y ahora, como él no va a entrar a la tierra prometida, él le habla al pueblo. Y cuando nosotros miramos ahí en Deuteronomio 6, escucha bien lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Les dio la clave del éxito, porque esa clave fue la clave del éxito de su mamá. Él educó a su hijo. Ahora, el pueblo de Israel había fracasado, porque habían perdido la visión. Moisés le dice ahora a los hijos: esta es la clave. Sus papás fallaron, pero yo no quiero que ustedes fallen. Dios no quiere que ustedes fallen. Esta es la clave del éxito. Enséñenle a sus hijos que existe un Dios, y un solo Dios, que es poderoso, y necesitamos amarlo con todo nuestro corazón. Que Él sea el verdadero Dios y no las riquezas.
porque ellos querían regresar a Egipto. Ellos querían vivir la vida a su manera. Y así no se puede ganar la salvación. Cuando nosotros miramos ahí en Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús le dijo: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del joven rico? Cuando él llega y dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y él dice: yo los he guardado desde niño. Sus papás, sus padres, se habían esforzado por educar a su hijo de la mejor manera y le habían enseñado los mandamientos. Y él creía que guardaba los mandamientos. Pero una cosa es creer y otra cosa es hacer. Tú no te puedes salvar por lo que tú piensas o por lo que tú creas, sino por lo que haces. Que tú reflejes a Cristo. Sabes que Abraham reflejaba a Cristo donde quiera que iba. La gente decía: oh, este es un patriarca, este es un hijo de Dios, y lo respetaba como hijo de Dios. Entonces, este joven rico no se dice lo mismo de él. Él decía que guardaba los mandamientos. Entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Dónde estaba su corazón? En la riqueza. Él se perdió por su decisión. La salvación estaba ahí puesta. Jesús quería usarlo de la mejor manera, porque si este joven hubiese aceptado a Cristo, él hubiese sido ejemplo para muchos, mas sin embargo él no quiso. ¿Por qué? Por la riqueza, por su posición, porque era un miembro del Sanedrín, porque tenía un rango especial, porque toda la gente lo respetaba por su dinero, mas no por creer en Jesús y por tener a Dios en su corazón. ¿Qué diferencia hay con Moisés, con Abraham, al joven rico? Ahora, ¿qué cambios podemos hacer nosotros para vivir mejor? Sabes que a veces nosotros nos conformamos con vivir un evangelio a nuestra manera, pero no podemos vivir a nuestra manera. Tenemos que vivir como Dios desea, no como yo deseo. Es maravilloso que Pablo, cuando tú encuentres la historia de Pablo, un hombre que podía ser un gran líder de la iglesia, que podría tener un cargo muy importante, un hombre que tenía estudios y un futuro extraordinario por delante, lo dejó todo por amor a Cristo. Prefirió ser azotado, arrastrado, náufrago en la cárcel y al final decapitado por amor a Cristo. Pero ahí está su legado. Todas las cartas que escribe, todo lo que hizo por Cristo. Ahora yo tengo que mirar, tú tienes que mirar qué has hecho por Cristo o qué estás dispuesto a hacer por Cristo. Probablemente que nada o probablemente que mucho. Esa es tu decisión y esa es mi decisión. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios y que nuestros ojos estén fijos solamente en Él. Oramos. Señor, gracias por su amor y su misericordia, que esta lección pueda ser para nosotros de gran utilidad y que nos ayude a tomar las mejores decisiones, a corregir donde nos hemos equivocado. Señor, que su Espíritu Santo siga moviéndose y trabajando en cada uno de nosotros y bendíganos, por favor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.